Hoy, en La Salud en tus manos, que puedes ver aquí en Popular Televisión y en el grupo Cadena Media, vamos a hablar del ictus. El ictus es una enfermedad que es la primera causa de muerte en las mujeres y la segunda causa de muerte en los varones. A veces es bastante incapacitante. Os digo una cosa, si yo estoy en mi casa y el presentador de un programa de salud sale diciendo lo que yo acabo de decir, automáticamente cambio de canal o apago la televisión. Pero yo os voy a pedir que no hagáis eso, porque nosotros precisamente aquí de lo que vamos a hablar es de cómo prevenir un ictus. También vamos a hablar de los síntomas que puede producir un ictus para conocerlo y poder actuar rápidamente. Sabremos lo que es una unidad de ictus y un código ictus. Además de eso, hablaremos del importante papel del fisioterapeuta en la recuperación de los pacientes que han tenido un ictus y vamos a dar la voz a una asociación de ACEMUR, que es la Asociación de Daño Cerebral Adquirido, para que nos den lo que ellos creen que necesita y que la sociedad debe aportar a este tipo de pacientes. Para todo ello tenemos aquí en el plató a Lali López, que es tesorera de ACEMUR. Hola Lali, gracias por venir. Hola, encantada de estar aquí. Alicia Tobar, que es fisioterapeuta, a pesar de ser muy joven, desde hace ya 18 años y los 3 últimos años dedicada solamente al ictus. Correcto, gracias por invitarme. Gracias por venir. Ángeles Velasco es doctora de atención primaria y realmente persona muy importante a la hora, como veremos más adelante, en el tema de prevención de ictus. Muchas gracias por venir. Gracias Ángeles. a ti por invitarme, Juan. Y Bernardo Escribano es neurólogo en el Hospital Virgen de la Risaca y realmente un experto en ictus porque pertenece a la unidad de ictus de este hospital. Muchas gracias, Bernardo, Juan, por venir. Amigo y compañero. Bueno, amigo de muchos años, de muchas guerras. Vamos a empezar por ti, Bernardo. Dinos exactamente qué es un ictus y por qué se produce un ictus. El ictus es un síndrome, o sea, es un conjunto de enfermedades que se produce cuando hay una falta de riego sanguíneo cerebral de manera brusca y repentina. Y entonces se produce porque las arterias que riegan el cerebro, como existen arterias que riegan cualquier otra parte del organismo, sufren una obstrucción brusca de las mismas, con lo cual el riego sanguíneo deja de aportarse a una región del cerebro y como consecuencia aparece una muerte de una parte de ese cerebro y esa muerte da lugar a unos síntomas que corresponden a las funciones que esa parte del cerebro está realizando. O sea que es una cosa brusca. Estás bien y de pronto... Ictus viene de una palabra latina que significa golpe o algo repentino, brusco. Bueno, tenemos una sección que se llama Palabras de Médicos, donde nos lo van a explicar detalladamente lo que tú acabas de decir, pero ha hecho una introducción estupenda. Ángeles, muy importante. Aquí lo que se trataría, y en este programa hacemos mucha insistencia, sobre todo en las enfermedades que podemos prevenir, es cómo desde atención primaria, ¿qué hacéis para prevenir el ictus? Bueno, atención primaria es realmente el primer contacto que tiene la población con el sistema sanitario. Entonces, además de promocionar estilos de vida saludables, como que los pacientes fomenten el ejercicio físico, reduzcan su consumo de sal, no tomen alimentación muy rica en grasa saturada, etcétera, lo que hacemos es llevar un seguimiento y control de los factores de riesgo que pueden dar lugar a un ictus. Estos factores de riesgo son la hipertensión arterial, el consumo de tabaco, la diabetes, el sobrepeso o la obesidad, el aumento del colesterol, o también llamado hipercolesterolemia, y también el consumo excesivo de alcohol o otras drogas, entre ellas la cocaína. O sea que realmente la labor del médico de atención primaria es extraordinariamente importante para la prevención del ictus. Y yo creo que un mensaje es que gran parte de los ictus, si no prevenir al 100%, porque al final siempre se dice que los médicos ganamos batallas pero perdemos la guerra, por lo menos retrasar muchos años su aparición. Efectivamente, el hacer un seguimiento estricto y un buen control de esos factores de riesgo en los pacientes que lo presenten, obviamente disminuye la morbimortalidad de muchas enfermedades, el ictus, enfermedades cardíacas y otras enfermedades cardiovasculares, por supuesto, Juan. Lali, cuéntanos qué es DACEMUR y cómo surgió esta asociación. Pues DACEMUR es una asociación sin ánimo de lucro
que se creó en el año 2002 ante la inquietud pues, de familiares y gente afectada por daño cerebral adquirido. ¿Y cómo surgió la idea de...? Pues no había nada en la región y entonces necesitaban que tuvieran seguimiento, dónde ir, qué hacer después, pues de papeles, de todo, ¿no? ¿Y van muchos pacientes a Sí, llaman muchísima gente, por teléfono sobre todo son las que donde más se atienden. No es el primer contacto que tiene el paciente cuando sale del hospital. Alicia, a lo mejor mucha gente que no ha tenido un ictus pues no sabe el papel tan importante que desarrolláis los fisioterapeutas. Esto va englobado dentro de un conjunto de personas que tratan los ictus, porque tú los 3 últimos años te dedicas solo a la rehabilitación de pacientes con ictus, ¿no es así? Sí, exactamente, es así. Sí, nosotros trabajamos dentro de un equipo que lo conforman distintos profesionales, en el cual el fisioterapeuta va a tener una labor muy importante en el caso en el que el daño, como ha comentado el doctor, sea un daño motor, tenga un déficit motor. En esos casos entendemos déficit motor pues como una alteración de aquellos movimientos o aquellas habilidades motrices que el paciente realizaba de forma automática antes y que sin embargo ahora pues como consecuencia del daño han quedado mermadas. El fisioterapeuta, por lo tanto, va a realizar una estimulación sensitiva, una estimulación motora y una recuperación funcional para intentar volver a recuperar dentro de lo posible esas capacidades funcionales que estaban perdidas. Capacidades tales pues como a lo mejor los giros en la cama, el ponerse de pie, el poder caminar, subir y bajar escaleras, ¿no? Pues para que el paciente consiga de esta manera la máxima independencia, la máxima autonomía y, pues en fin, mejorar su calidad de vida. Sí, después veremos cuándo es conveniente empezar la fisioterapia, qué tipo, etcétera, etcétera. Hay una cosa, Ángeles, que insisto que atención primaria tiene que jugar un papel muy importante en la prevención del ictus. Con frecuencia, hoy en día, como se hacen muchas exploraciones, pues a veces por otros motivos pues se hace una exploración y se hace una ecografía de cuello y ya que están en el cuello le miran las carótidas y entonces resulta, para que la gente no entienda, las carótidas son las arterias que llevan la sangre al cerebro y entonces pues hay unas placas, se descubren accidentalmente, la persona tiene por ejemplo 60 años, está estupenda, le han hecho una ecografía del cuello por otro motivo y le descubren unas placas en las carótidas. Eso, cuando se lo dicen al paciente, le da un pasmo, ¿eh? No le da un ictus, pero sí un pasmo, ¿vale? Entonces, y llega el médico de atención primaria, ¿qué le hacéis? ¿Le ponéis algún tipo de tratamiento? ¿No ponéis tratamiento, pero vigiláis más los factores de riesgo? ¿Qué hacéis en ese caso? Porque es frecuente. Sí, bueno, pues depende, claro, depende del paciente y de factores de riesgo que pueda tener. Entonces, en este caso me llega un paciente, lo primero que mido es la edad, efectivamente. ¿Por qué? Porque a mayor edad, la arteriosclerosis, que es el estrechamiento de las carótidas, de cualquier arteria de nuestro cuerpo, pero en este caso de las carótidas es mayor. A partir de los 75 años, los pacientes tienen más propensión a que esas arterias estén estrechadas y se puedan obstruir. Entonces, yo miro la edad, ese paciente me viene, si es conocido por mí, posiblemente tenga mucha información de él, pero si no, lo que hago es, a mitad de la edad, pregunto si ha tenido algún síntoma que a mí me haga sospechar en que pueda haber tenido una alteración o un síntoma de tipo neurológico e inmediatamente me fijo en los factores de riesgo para formar la placa de ateroma, que es los mismos que he dicho antes: la hipertensión, la diabetes, la obesidad, el tabaquismo o el consumo de tabaco y el aumento de colesterol. Entonces, si tiene alguno de estos factores de riesgo, miro si los tiene bien controlados. Porque si tiene un mal control de la tensión, lo que hago es que pongo tratamiento para la tensión. Si tiene el colesterol malo, lo que pongo es un tratamiento, que son las estatinas, que son fármacos que hacen que el colesterol que llamamos malo, la LDL colesterol, no produzca esa plaquita de ateroma, que no es otra cosa que un acúmulo de colesterol en la pared de las arterias. Y dicho esto, lo que hago con este paciente es ver esos factores de riesgo. Posiblemente, como cualquier otra exploración básica, además de una analítica y un electro, lo que sí le pediría era una maniobra que sirve para ver por dentro la permeabilidad de esa arteria. Es lo que llamamos el Doppler carotidio, vale, que lo que hace es ver
¿Qué placa es? ¿Cómo es el grosor de la pared? ¿Cómo es la plaquita de ateroma? ¿Cuántas plaquitas tiene? ¿Y qué estrechez pueda tener? Porque dependiendo también de eso, se puede instaurar un tratamiento, que son los antiagregantes plaquetarios, la famosa aspirinita, que es lo que hace es que disuelve o impide la formación del trombo. O sea, con lo cual, depende del paciente, individualizo el tratamiento. Individualizar siempre el tratamiento. Hablando de la prevención, yo una vez leí un artículo que lo he comentado en algunos sitios y tal, y me dejó realmente muy preocupado. Eran niños, fijaros en la historia, eran niños de 13 años, que estaban gorditos y tenían los triglicéridos elevados. Bueno, pues le hicieron ecodoppler de carótides y resulta que estos niños de 13 años tenían las carótides como las personas de 45 años. O sea, eso es un problemón, porque cuando ese niño tenga 60 es como si tuviera 90. Entonces, la prevención desde la infancia es de las cosas más importantes, no solo para el ictus, sino para muchas enfermedades. Por eso vamos a dar entrada en la sección de consejos saludables a lo que sería un buen desayuno desde la infancia y para todas las personas, que nos ayudaría desde luego, entre otras cosas, a poder prevenir un ictus. Un desayuno saludable puede ser un café con leche. Hay muchas alternativas de desayuno saludable. Hoy vamos a ver unas, pero depende de la imaginación de cada uno. Vamos a ver cuáles son los ingredientes que podrían formar parte de un desayuno adecuado. Por ejemplo, un café recién hecho y un poquito de leche, ¿vale? Lo mezclamos y tendríamos un café con leche que se puede tomar sin problema y obtendríamos la cafeína del café, que nos puede servir para estar más alerta por la mañana, tener mayor concentración y demás, y la leche, que es un alimento muy nutritivo. Y además del café con leche, pues podríamos tener un cereal, deberíamos de introducir. ¿Vale? ¿Por qué no? Si es integral, mejor. La diferencia entre un pan blanco y un integral es que el pan blanco le han quitado la fibra, el salvado, las vitaminas, los minerales, con lo cual nutricionalmente no tiene mucho, no es muy atractivo. ¿Qué le podríamos añadir para que fuera un desayuno adecuado? Pues aceite. Le podemos echar un chorrito de aceite. El aceite que sea aceite de oliva virgen. El aceite de oliva virgen tiene unas propiedades que no lo tiene si está refinado, mucho más interesante nutricionalmente. Y por qué no añadirle tomate. El tomate tiene muchísimos antioxidantes, tiene muy pocas calorías, sacia. Tendríamos un desayuno muy nutritivo, estaría muy bien. Mucha gente piensa que el zumo es saludable y lo incorporan en su desayuno diario, pero mejor que tomarse un zumo, es mejor tomarse la pieza entera. Mejor, ¿por qué? Porque al hacer un zumo por lo menos voy a gastar unas 2-3 naranjas y le estoy, al exprimirlo, quitando la fibra. Aquí tenemos qué no deberíamos de añadir en un desayuno, pero que mucha gente lo utiliza porque la industria alimentaria, a través de la publicidad, lo han, digamos, nos lo ha metido en el cerebro a fuerza de escucharlo una y otra vez. Los cereales de desayuno solo son ricos en harinas refinadas y en azúcares. Azúcares como el azúcar del azucarero, de modo que le estamos dando a los niños una carga muy elevada de azúcar. No deberían de formar parte en nuestro desayuno habitual. No es la comida más importante del día, igual que tampoco estamos obligados a hacerla. Pero si hacemos un desayuno libre, digamos, de azúcares añadidos, con alimentos reales, poco procesados, es decir, una verdura, una fruta, pan integral, la leche, entonces, o por ejemplo, aquí no hemos añadido, pero unos frutos secos, estaría genial como un desayuno saludable. Cuanto más imaginación tengamos a la hora de combinar alimentos saludables, menos nos aburriremos y menos rutinarios serán nuestros desayunos, que suelen ser muy rutinarios. Una cosa fundamental, Bernardo, es que los pacientes, no los pacientes, las personas en general sepan cuáles son los síntomas del ictus. Eso es muy importante porque además se han hecho encuestas
incluso entre estudiantes de medicina, lógicamente de cursos, de los primeros cursos, y la mayoría de la gente no tiene claro cuáles son los síntomas del ictus. Y esto es muy importante porque si una persona piensa que puede tener un ictus, pues entonces se activan una serie de mecanismos, que ahora hablaremos de ellos, que pueden hacer que esa persona luego no tenga secuelas. Así que explícanos con cierto detalle todos los síntomas por los cuales una persona puede sospechar, ella o los familiares, que tienen un ictus. Bueno, el cerebro tiene multitud de funciones, pero fundamentalmente cuando se produce una obstrucción de una arteria carótida, como ha dicho Ángeles, básicamente se afectan pocas de esas funciones que tiene el cerebro. Fundamentalmente se afecta el lenguaje. Entonces, el paciente que tiene un ictus bruscamente va a dejar de hablar o va a tener un lenguaje alterado, es decir, una alteración del habla, de la pronunciación, que es lo que se llama disartria. Va a tener una parálisis, que suele ser una parálisis de medio cuerpo, y va a tener también una parálisis de la cara. Entonces, fundamentalmente, el paciente va a tener trastorno del lenguaje, parálisis de la cara, que se va a manifestar porque se tuerce la boca bruscamente, y parálisis de un hemicuerpo, es decir, de una extremidad superior y de una extremidad inferior. Esos son los síntomas fundamentales del ictus. También es verdad que puede tener un trastorno visual, pero eso el testigo no se va a dar cuenta, el familiar que está con él no se va a dar cuenta. O puede tener un trastorno sensitivo y tampoco se va a dar cuenta, a no ser que el paciente lo cuente, que ha dejado de ver o que no siente medio cuerpo. Pero si a veces se afecta el lenguaje o el paciente en ese momento pierde un poco la conciencia o se marea o se trastorna, como decimos aquí, pues entonces fundamentalmente es lo que el familiar que está con él puede ver de él. Y entonces o la boca torcida o medio cuerpo paralizado o un trastorno del habla. En Estados Unidos yo he visto en los trenes, en el metro, fotos, dibujos de un paciente que le ha dado un ictus, y se ve un paciente, un dibujo de una persona con la boca torcida y el brazo caído. Y existe un acrónimo que se llama FAST en inglés, que significa rápido. La F viene de face, que es de cara, la A viene de arm, que es brazo, la S viene de speech, que es lenguaje, y la T viene de time, que es tiempo, que significa que cuando se te altere la cara, el brazo o el lenguaje, rápidamente, time, tienes que buscar ayuda porque estás teniendo un ictus. O sea, eso es útil. Es muy importante, claro, que toda la gente lo conozca. Exactamente. Entonces, lo de FAST está puesto en las tiendas, en el metro, está puesto en los transportes públicos, en los chirimbolos de las plazas en Estados Unidos, porque lo tienen clarísimo. Pues me parece una idea muy buena y que deberíamos de copiar, ¿no? Pues sí, la verdad. Además, hay una anécdota que es muy curiosa. Alfredo Landa, en los premios Goya, le estaban dando un premio, un Goya, y cuando subió al escenario, claro, como él, entre otras facetas, era humorista, pues empezó a hablar que no se le entendía, y él decía, mi mujer, no sé qué, y tal, y la gente se reía, porque se creían que estaba haciendo una de sus gracias, ¿no? Y fue un neurólogo de Madrid, en la tele, lo vio en la tele y llamó y le dijo, oiga, háganle caso, al teatro, háganle caso, que a ese señor le está dando un ictus. Efectivamente. Y además eso se puede ver en YouTube, o sea que realmente... Eso es cierto. Ha dicho Bernardo que es fundamental la rapidez. Entonces nosotros tenemos lo que se llama, el sistema sanitario tiene lo que se llama el código ictus. ¿Qué es el código ictus, Ángeles? Bueno, pues no es otra cosa que es un sistema que coordina de forma protocolizada, ¿vale? Todos los dispositivos de atención urgente que pueda necesitar un paciente desde que se sospecha que puede tener un ictus hasta que llega al hospital. Es decir, de manera que independientemente de donde se encuentre ese paciente, en un servicio de urgencia, en un centro de salud, en su casa, entonces se le va a garantizar un traslado lo más rápido posible, se le va a garantizar que se haga una asistencia homogénea y se le va a facilitar el tratamiento que en cada caso, en ese caso individual específico, el paciente necesite.
¿Qué pasa con el código ictus? Que, bueno, tiene dos partes. La primera es una parte extrahospitalaria, que es la coordinación y el protocolo que llevamos en el centro de salud o cuando llega el servicio de urgencia a un domicilio. Y luego tiene la otra parte, que es la parte intrahospitalaria, que es donde ya están todos los dispositivos preparados pues para solucionar esa obstrucción del flujo sanguíneo y, en cualquier caso, proporcionarle el tratamiento fibrinolítico o el que precise para mejorar ese flujo y disminuir sustancialmente la morbimortalidad. Imaginemos que una persona está en su casa y ve que su familiar, su abuelo, se le tuerce la boca y tiene dificultad para hablar. ¿Qué hace esa persona? Pues yo llamaría al 112 para empezar y decir, mire, tengo un familiar que tiene unos síntomas que creo, por lo que no sé, que puede ser de un ictus. Se le ha torcido la boca, no entiendo lo que dice y se cae. ¿Le suena entonces, algo? el 112, claro, inmediatamente, a eso me refiero. El 112 seguramente pone en contacto a los servicios de urgencia para que inmediatamente... ¿Por qué? Porque para activar el código ictus se necesita que esté objetivado por un profesional sanitario. El paciente puede pensar, pero puede ser que luego no tenga el código. Tiene que ser un profesional sanitario que sospeche de un código ictus. Se tiene que dar que desde que empiezan los síntomas hasta se sospecha tiene que haber un periodo menor a 6 horas. Es uno de los requisitos para que se active. También que un paciente entre los 18 y 80 años, aunque pueden ser mayores, con buena calidad de vida, también se activa. Pero lo más importante ahí es tener la sigla FAST, tiempo, ver que puede tener un problema, un deterioro en el habla o una asimetría en la cara, llamar al 112, el 112 llama al servicio de urgencia, el servicio de urgencia si confirma que puede ser un ictus, se ponen en contacto con el neurólogo del hospital de referencia, que si por los datos que dan están convencidos de que sí podría ser, trasladan al paciente en una ambulancia medicalizada, lo que es una UME, al centro hospitalario, unidad de ictus del hospital de referencia. Eso que ellos lo cuentan perfectamente bien y parece ser que funciona muy bien. ¿Vosotros desde la asociación pensáis que hay algo mejorable en esto o realmente pensáis que funciona? Sí, el código ictus aquí sí que funciona, realmente funciona y muy bien. Muy bien, la gente... Nos felicitamos de que sea podéis así, felicitar, ¿no? porque sí, realmente la gente está súper contenta porque la rapidez es inmediata hacia el hospital y el equipo preparado para atender a esa persona. Vamos a avanzar. Una persona ha visto a su familiar que no hablaba bien y tal, y ha llamado al 112, se ha confirmado, ha dicho que parece que un familiar tiene un ictus, han avisado a urgencia, ha ido el de urgencia, lo confirma, en la ambulancia al hospital con unidad de ictus. El médico de urgencia, una vez que va al domicilio o al lugar donde está el paciente y lo explora someramente, pero ya tiene que ser un médico, como ha dicho Ángeles, que le parece que lo que tiene es un ictus, avisa al neurólogo de guardia, que en la región de Murcia si es de las áreas de la Risaca al neurólogo de guardia de la Risaca, o si es del área de Cartagena al neurólogo de guardia de Cartagena. Que en otras comunidades obviamente también tienen unidades de ictus. Pero como ha dicho Lali, de Murcia no es por nada, pero estamos de las primeras de España. Primero por el tiempo que lo llevamos ya, hace ya más de 10 años. Exacto. Segundo porque tenemos una comunidad que no es muy extensa, donde la distancia más larga a Murcia es Yecla y ahora con la autovía está cerca. Tercero porque es una comunidad llana, que no tiene grandes montañas ni grandes dificultades de transporte. Entonces, el neurólogo de guardia le hace una pequeña encuesta al médico de urgencia, porque hay ictus que, por ejemplo, si el paciente que tiene un ictus tiene una demencia avanzada, ya no es cuestión de tratar ese código ictus. Entonces, dependiendo de esa conversación entre el médico de urgencia y el neurólogo, se decide si el enfermo va a su hospital, porque todo ictus hay que verlo en su hospital, para el tratamiento general. Pero también tiene que decidir el neurólogo de guardia si el ictus es tributario de tratamiento agudo. El tratamiento agudo del ictus lo tenemos 15 o 20 años, en Estados Unidos 20 años, en Europa 15, que es intentar disolver el trombo que ha producido el ictus, que se puede hacer de manera intravenosa o de manera intraarterial. El problema fundamental es que cuando un paciente tiene un ictus no sabemos si es por falta de riego o es una hemorragia, con lo cual hay que hacerle primero un escáner. Entonces, claro, si no, se podría hacer ese tratamiento trombolítico de disolver el trombo, se podría hacer in situ
y algún día probablemente si las ambulancias estuviesen dotadas de un método de TAC o de escáner urgente y fiable, quizá algún día lo tengamos. Pero eso donde se ha intentado tampoco es muy... No avanza mucho. Lo que está claro es que el médico de urgencias tiene que consultar con el neurólogo de guardia, y si el neurólogo de guardia cree, que la mayoría de las veces se cree que sí, trátelo para acá. Entonces el enfermo, aunque no corresponda a la risaca, sea del Morales, sea del Reina Sofía o sea de Caravaca, sí, no pierde el tiempo en ir a ese hospital, sino que va directamente a la risaca. Entonces ya entra en lo que ha dicho Ángeles, que es el código ictus intrahospitalario. Y ahí llega el paciente y ¿qué personas están allí preparadas? Bueno, preparado es que una vez que el neurólogo ya sabe que va a venir, el neurólogo ya lo espera en la puerta de urgencia. Entonces lo primero que hace es confirmar que la clínica que tiene el paciente es un déficit neurológico que puede ser un ictus. En ese momento le saca sangre y lo lleva directamente al escáner. Y en cuanto confirma en el TAC que no tiene una hemorragia y que es un ictus isquémico, es decir, que es debido a falta de riego sanguíneo, y la analítica urgente demuestra que no tiene ninguna contraindicación, como por ejemplo que no tuviera plaquetas, que podría ser un ejemplo que impediría poder dar un trombolítico, ya se le pasa directamente el trombolítico. Es una sustancia que se pone en la vena y que disuelve el trombo. Exactamente. Vale. Lo que ocurre es que, como en todo, hay trombos pequeños y trombos grandes. Cuando el trombolítico no es capaz de disolver el trombo en unos 30 minutos, mientras el neurólogo empieza a perfundir el trombolítico, avisa al neuroradiólogo de guardia de que esté preparado. Y si en 30 minutos el enfermo no ha empezado a mejorar, entonces el neuroradiólogo le hace una arteriografía para comprobar que el trombo que tiene es demasiado grande para ser disuelto por el trombolítico. Entonces lo extrae mecánicamente a través de la arteria femoral. Y eso es lo que es una trombectomía. Madre mía, lo que conocía más o menos el sistema porque yo trabajo en ese hospital, pero realmente implica una coordinación. Esto es la cadena, que como decimos siempre, la cadena tiene que funcionar perfectamente. Perfecto. Desde el paciente, que tiene que saber cada vez más, sus familiares, lo que es un ictus, hasta el último eslabón, hasta el mismo celador, que ya lo sabe también y que rápidamente, en cuanto el paciente llega y dicen que es un código ictus, rápidamente con la camilla al escáner, hasta el radiólogo que va hacia el escáner, porque el tiempo es cerebro, eso es lo que hemos dicho antes. El tiempo es cerebro. El tiempo es cerebro, y entonces cada minuto, de memoria creo que se destruyen 200.000 neuronas, y nada más que tenemos, lo apunto aquí, 100.000 millones de neuronas, y cada minuto se destruyen 200.000. O sea que cuanto antes disolvamos el trombo o lo extraigamos, el paciente puede recuperar muchísimo antes. Has hablado de sí, que quería puntualizar, de ahí la importancia del tiempo. Porque para que se active ese código hay un tiempo determinado, que son menos de 6 horas, o si es el código que llamamos, el ictus del despertar, es decir, el paciente se levanta y el familiar pues no sabe, ¿no? Se piensa que como lo máximo, bueno, la media de horas de sueño son 8, entonces está el ictus del despertar, que es un mínimo de 8 horas, o sea que 6 horas para la mayoría de los casos, si es que te despierta con un problema ya que se sospeche, tiene hasta 8 horas para activar. De ahí la importancia que ante los síntomas de alarma, como ha dicho Bernardo, la simetría facial, la pérdida de fuerza, el habla, bueno, que son los 3 más importantes, aunque hay muchos más, como él ha comentado, que el familiar no dude en avisar a un médico, porque ¿qué puede ocurrir? ¿Que no sea el código ictus? Pues no pasa nada, se va a su casa o a su hospital de referencia. Pero es que si es un código ictus, se beneficia sustancialmente de un tratamiento rápido, de que ese flujo sanguíneo vaya rápidamente al cerebro y esa área dañada que ha dicho Bernardo se regenere rápidamente, con lo cual las secuelas son menos. Claro. Ahora, en una sección que tenemos de pruebas médicas, vamos a hablar sobre la resonancia cerebral. En una resonancia de cerebro podemos ver todas las estructuras anatómicas en diferentes planos, bien sagital, coronal o axial, o plano oblicuo, y podremos identificar lesiones mínimas que no podríamos ver con otro tipo de técnica. Aquí podemos tener lesiones de esclerosis múltiple, podemos tener lesiones de tumores, o podemos tener lesiones de tumores benignos hipofisarios que con otra técnica no veríamos.
o los veríamos mal. Pues está indicada siempre que el clínico tenga cierta duda en el diagnóstico de cualquier paciente. Una resonancia de cerebro de una persona joven, en la que vemos que todas las estructuras están conservando su posición. Tenemos el cerebelo, tenemos el encéfalo con sus lóbulos y tenemos la hipófisis. Siempre se puede hacer en todo, solo casos de claustrofobia o que lleven algún marcapaso, que ahora ya los marcapasos son compatibles, se pueden desactivar y se pueden meter, o cualquier tipo de prótesis que pueda interferir el funcionamiento normal de la persona. En un 80% las resonancias cerebrales se hacen con contraste, pues con una inyección intravenosa de un contraste que se llama gadolíneo, y que nos sirve para ver en tumores, para ver que se realza el tumor en cierto tipo de secuencias, o en otro tipo de lesiones como la esclerosis múltiple, en ver si las placas desmielinizantes de la esclerosis múltiple están activas o no. Esto sería una angiografía del cerebro, vemos todos los vasos cerebrales, y veríamos si, lo que hemos comentado antes, si hubiera tenido una migraña y tuviera algún aneurisma, podríamos ver si hay algún aneurisma en los vasos principales. Vemos la circulación cerebral en diferentes planos, ¿vale? La resonancia abierta es una resonancia de más bajo campo, que la definición es menor, pero que también puede ayudar al diagnóstico. Es una resonancia parecida, es un túnel parecido, un poco más amplio, pero que en el que también tenemos que colocar una cosa que se llama bobina de recepción para dar la llegada de la señal al aparato, para que el aparato pueda transcribirlo en la matriz y pueda transcribirlo en imagen. En nuestra sección de pruebas médicas hemos hablado de la resonancia magnética del cerebro. Tú has insistido, Bernardo, en que cuando el paciente llega al hospital se le hace un TAC. Mi pregunta es, ¿por qué un TAC y no una resonancia? Bien, bueno, en principio cuando se creó el código ictus se pensó que lo mejor, lo más útil podría ser una resonancia urgente. La resonancia tiene problemas. Uno, el tiempo. Una resonancia tarda 30-40 minutos en sacar las imágenes, cosa que ya sabemos que eso perjudica mucho al paciente que necesita un tratamiento urgente. Luego, llevar cualquier cosa metálica en el organismo impide poder hacer una resonancia magnética. Muchas veces el paciente que tiene un ictus no puede hablar y que a lo mejor tiene una prótesis o tiene un marcapasos o tiene algo metálico dentro del cuerpo. Entonces, eso dificulta que la resonancia sea operativa en el ictus. Y luego, nosotros, cuando se hace un TAC urgente al paciente con un código ictus, se le hacen 3 TAC en uno. Se hace un TAC simple que demuestra, o sea, que no es otra cosa que no sea un ictus, un tumor, una hemorragia, un acceso. Segundo, un angiotac que ve cuál es el vaso que está obstruido. Y tercero, un TAC de perfusión que nos dice qué parte del tejido está ya muerta y qué parte del tejido está salvable, cuando nosotros hagamos ese tratamiento trombolítico, o bien con fármaco intravenoso o con trombectomía. Eso tarda unos 15 minutos o menos. Es decir, que en menos de 15 minutos el neurólogo y el neuroradiólogo saben si es un ictus, cuál es el vaso obstruido y qué cantidad, qué proporción de cerebro es salvable si tratamos urgentemente al paciente. Entonces, eso es lo que ha hecho a nivel nacional e internacional que sea el TAC urgente, lo que se llama el multitac, porque son 3 TAC en uno, los que se hagan en un periodo muy corto. Estoy aprendiendo un montón, no sé si ahora dedicarme a la neurología. Pero bueno, yo veo que para el tratamiento, primero el papel del ictus, de la persona que ya ha tenido el ictus, fundamental médico de atención primaria y de urgencias, que lo ve, el de urgencias fundamentalmente, segunda pata de esta mesa de 4 patas, el neurólogo, pero luego el paciente puede tener que dar, a pesar de hacerlo todo tan perfecto, no quedar del todo bien, ¿no? Yo quiero decir una cosa, que esto, que ha supuesto un avance fundamental en el tratamiento del ictus, aquí en Murcia, que estamos bien, conseguimos con todo este mecanismo trombolizar a un 10, 12, 15% de los ictus. No trombolizamos a más, porque muchos o llegan tarde, o tienen contraindicaciones para la trombolisis, o es un ictus demasiado leve que no
merece la pena el riesgo de dar un fármaco que puede provocar una hemorragia. Y que aunque consigamos tratarlo, se puede hacer la regla de los 3 tercios. 1/3 de ictus va a quedar bien del todo, otro tercio de ictus va a quedar muy tocado, incluso fallecer, porque hay una mortalidad del 10, 12, 15% de los ictus, y otro tercio, que es donde influye más la rehabilitación, que es donde hay que luchar a tope por ello. Entonces, claro, ahí donde entra la tercera y la cuarta pata. Sí, eso es lo que quería ver contigo, Alicia. El tema de una persona que ha tenido un ictus y que, bueno, pues tiene algunos déficits. ¿Cuándo se empieza la fisioterapia? ¿Enseguida? Enseguida me refiero a los 2 días, a los 3 días, a la semana. ¿Cuándo es lo indicado? Pues la fisioterapia o la rehabilitación, en el caso en que el déficit no sea motor, ¿vale? La misma prisa que tenemos para atenderle de manera urgente, no tan urgente, pero sí con mucha prisa, la rehabilitación debe ser también muy temprana. Esperamos a que desde la unidad de ictus avisen de que clínicamente está estable y llaman a la rehabilitadora, ¿vale? Y entonces la rehabilitadora sube y lo valora. Y ya entonces nos pasa a nosotros y nosotros subimos. Por lo tanto, debemos verlo ya en planta. Es muy importante verlo ya directamente en planta, antes de que el paciente se vaya a su domicilio. Vale. Porque vamos a tener un doble beneficio. Primero, una movilización temprana, que va a tener a la larga un mejor resultado en comparación con aquellos que pues, no inician tan temprano el tratamiento. Y por otro lado, nos va a poner en contacto con la familia para darle consejos posturales, consejos de movilización, porque puede ser que se dilate en el tiempo desde el alta hospitalaria hasta que empiece con nosotros. Entonces, esos consejos van a acelerar un poquito el tratamiento. Y porque a veces nos ha pasado pacientes que vienen y los familiares no se han atrevido ni a tocarles el lado, porque no lo saben, y son pacientes que llevan un mes sin ningún tipo de estimulación sensitiva. Pues les da miedo a lo mejor. Claro, por miedo, efectivamente, les da miedo, entonces ahí los tranquilizamos, les decimos que no pasa nada, les damos una serie de pautas y entonces pues le da a la familia, digamos, que se atreve un poquito más y colabora de manera bastante positiva para cuando venga a nosotros, que estén un poquito mejor. Yo creo, Lali, que la parte más invisible de todos, porque el papel del fisioterapeuta la gente también sabe que es importante, yo creo que es el tema de las asociaciones. Hay asociaciones de otras patologías que sí que tienen mucho renombre, por ejemplo, Sí. la Asociación de Diabéticos es conocida, la de esclerosis múltiple y tal. Creo que vuestra asociación, que es fundamental, puesto que se trata en general de personas mayores, que algunos quedan con secuelas, debería de desarrollar un papel más importante. ¿Qué actividades lleváis a cabo? Y ahora después nos dais incluso el teléfono, email o algo, para que la gente sepa dónde puede contactar con vosotros, porque son miles de dudas las que le surge a la familia de un paciente con ictus, que vosotros podéis ayudarle. Sí, además es que es eso, en el momento que salen del hospital pues se sienten bastante perdidos, ¿no? Y entonces una manera de intentar conllevar, porque se llevaron a una persona pues a lo mejor encamado y entonces no saben qué hacer con él, ¿no? Que es ahí donde creo yo que falla un poco nuestra sanidad, ¿no? Con el código Ictus salvamos vidas, pero ¿y luego qué, no? ¿Cómo seguimos esa rehabilitación? Entonces ahí es donde nosotros desde ACEMU intentamos hacer un poco más de presión, ¿no? Para que nos escuchen y que vean que realmente es donde tenemos que empezar a hacer algo más, ¿no? De lo que hay. Desde ACEMU, pues nuestras actividades, sobre todo el programa de información y apoyo a las familias, ¿no? Dándole orientación, información en todo momento y atención psicológica incluso. Luego también tenemos un programa de autonomía personal que hemos formado hace poco también con personas especializadas, ¿no? en terapia ocupacional, neuropsicología, también tenemos fisio también neurológico, y eso pues intentamos que la dependencia vaya disminuyendo todo lo que se pueda, ¿no? Intentar hacerlo lo antes posible, que es principal. También tenemos socios, porque estas personas pues tienen un riesgo de exclusión social muy grande, porque realmente pierden todas las amistades. Cuando ven una persona pues se le altera el carácter, no lo puede llevar a lo mejor a una comida social. Entonces pues intentamos que hacer pues, excursiones adaptadas, ¿no? Que tenemos un convenio pues con el Parque Regional y a través de FANDIF, COCENFE, entonces de alguna manera pues lo sacamos junto con familiares también,
También tenemos pues lo que son grupos de ayuda mutua, tanto para familiares como para afectados, que es muy importante. Y también pues talleres lúdicos e informativos de cómo tratar a esa persona, cómo tratarlos también al familiar a ellos, porque no nos olvidemos también del papel del familiar, ¿no?, que es bastante importante. De todo esto se informa en atención primaria, por ejemplo, ¿tenéis algún mecanismo para...? Sí, vale. La trabajadora social que está en los centros de salud es la persona que le va a dar información tanto al paciente, si es que las secuelas le permite el entendimiento de lo que se le dice, como a los familiares, todos los recursos existentes. Entre los recursos que existen a nivel nacional, uno es la ley de la dependencia. El paciente, según el grado de discapacidad que tenga, no todos los ictus son iguales y no todos los ictus dejan secuela, algunos dejan, algunos son permanentes, algunos va a depender del daño. No es lo mismo hablar de un ictus transitorio que en horas se resuelve y posiblemente no deje secuela en el paciente, que un infarto cerebral masivo, que posiblemente el paciente pues quede con muchas de sus funciones mermadas. Entonces, con la ley de la dependencia, el familiar o el paciente puede solicitar lo establecido en esa ley según el grado y nivel de discapacidad. Pero también existe a través del Servicio Murciano de Salud una serie de recursos sanitarios que están o financiados o que se pueden tramitar. Por ejemplo, los hospitales de media estancia. Hay pacientes que después de sufrir un ictus y tras la fase aguda aún necesitan cuidados médicos que no se le pueden dar en el domicilio, pues se le traslada a un hospital de media larga estancia el tiempo que necesita esta recuperación. Pero es que también existe lo que es el transporte sanitario. Pacientes que no tienen los medios o no dispone de los medios o no se queda en condiciones para desplazarse a las consultas ambulatorias o las consultas de seguimiento de su proceso o que necesitan rehabilitación, pues se le pone una ambulancia. También tenemos dentro de los hospitales, también está la unidad de trabajo social que apoya, asesora y ayuda en todos los problemas sociales que pueda tener el paciente o familiares. Y por último, comentaros los centros de día, que es un recurso de apoyo familiar. Es un recurso donde los pacientes durante unas horas van a estos centros, donde tienen todas las necesidades terapéuticas cubiertas, pero que les sirve al familiar para compaginar el cuidado de ese paciente con su actividad laboral. Y luego también el catálogo de protésicos, una serie de material protésico que también están financiados o se transmitan a través del Servicio Murciano de Salud. Y, por supuesto, asociaciones como la CEMUR, la Oficina de Información de Discapacitados, que también está en la región de Murcia, y algunas otras asociaciones que existen para estos pacientes. El tratamiento con el fisioterapeuta, una sesión, ¿cuánto tiempo dura y cuántas dais a la semana? Y luego, cuando el paciente ya se ha dado de alta, ¿hay fisioterapeutas en todos los centros de salud? ¿Cómo funciona esto? Bueno, a ver, nosotros las sesiones, para que realmente sean productivas, tienen que ser intensas, ¿vale? Tenemos que aprovechar, darle mucha intensidad, sobre todo al principio, porque contamos con un margen de tiempo, ¿no?, pues un poquito limitado, y entonces pues tenemos que dar, basándonos en la situación basal del paciente, porque no va a ser lo mismo un hombre que era deportista que ha tenido un ictus que una persona de 80 años que ha tenido un ictus, ¿no? Tenemos que adaptarnos a esa situación basal. Pero intentamos hacerlo pues lo más intenso posible. Además, como estamos varios profesionales, suelen combinar fisioterapia con terapia ocupacional, fisioterapia muchas veces con logopedia, y entonces pues, en cuanto al tiempo, 45 minutos, una hora mínimo, es lo que necesitamos por paciente para poder sacarles algo de partido en el sentido de funcionalidad. Aparte, si tenemos más tiempo, porque podemos mandarle otras actividades en el caso que el paciente no tenga tanta afectación. Y luego, además, intentamos mandarle ejercicios para casa sin sobrecargar a los familiares, porque comentaba que es verdad que es una enfermedad familiar, pero bueno, intentamos pactar con los familiares algunos ejercicios que no sean muy recios a hacer, no les dé miedo, para aumentar por la tarde el tiempo y la intensidad. Muy bien. Ahora vamos a dar paso a la sección Palabras de Médicos, donde Juan Carlos Ferre nos va a decir qué significa y de dónde viene la palabra ictus. Muy buenas. ¿A qué no adivinan la palabra de la que les voy a hablar? Y con esta pista menos. No voy a hablar del metrónomo, no voy a hablar nada de música. Bueno, o quizás sí,
Un poco. ¿Por qué? Porque voy a hablar de la palabra ictus. Los romanos le nombraban con esta palabra, con ictus, a la sílaba en la que recaía el acento. Al igual que en música hay tiempos fuertes y tiempos débiles. Fuerte, débil, débil. Pum, chin, chin. Ya hemos conseguido un vals, ritmo de vals. Pero pronto pasó a significar choque. Choque, ictus. Y de ahí que en medicina, cuando el ictus es en el pulmón, los médicos dicen, pues es un ictus en el pulmón o pulmonar, un ictus cerebral, que es el más conocido, cuando da el cerebro, ictus en el corazón, un golpe que pierde el conocimiento o que deja de funcionar algo. Palabras de médicos. Bernardo, hemos dicho que el ictus normalmente es una enfermedad de personas mayores, ¿vale? Pero también se ven ictus en personas jóvenes. ¿Cuáles pueden ser las causas de que una persona joven tenga un ictus? Bien. Como ha dicho muy bien Ángeles, el ictus se produce mayoritariamente por las pacientes que tienen unos factores de riesgo vascular que producen una sucesiva o progresiva arteriosclerosis de las arterias y, en definitiva, una obstrucción de las mismas que produce el ictus. Pero eso no ocurre en todos los ictus, eso es en la mayoría. Hay factores genéticos que no conocemos aún, puesto que son multigenéticos y que sabemos que producen ictus. Muchas veces vemos que un ictus en un paciente con pocos factores de riesgo nos cuenta que su madre tuvo un ictus, o su padre, o un hermano, y hay unos antecedentes hereditarios. Es verdad que también son en personas mayores, pero pueden ser también en jóvenes. Pero como tú preguntas, las últimas estadísticas ya en los países occidentales muestran que está disminuyendo la incidencia del ictus en el anciano, porque nuestros compañeros los médicos de familia cada vez los tratan mejor los factores de riesgo, no solamente ellos, el endocrino, el internista, el nefrólogo, el cardiólogo, que previene mucho mejor el ictus, y luego también el mejor estilo de vida que tenemos cada vez la gente, los habitantes. Bueno, perdona, Bernardo, a ver, ahí ¿no estás de acuerdo? No estoy de acuerdo. Vamos a ver, estoy de acuerdo en que las personas a partir de una edad se están cuidando un poco más. Eso. Pero los jóvenes tienen unos hábitos de vida realmente perjudiciales. Es la segunda parte. Está disminuyendo la incidencia del ictus en personas mayores, podemos decir en personas por encima de los 70, 75, 80 años. La incidencia, esto está ya demostrado estadísticamente. Y en cambio está aumentando la incidencia de ictus por debajo de los 50 años. Malos hábitos. Y son los malos hábitos. Y ahí tenemos algunas cardiopatías que no se diagnostican en la juventud y que puede ser que se diagnostiquen primeramente porque el paciente tiene un ictus. Y esas algunas de ellas aparece el ictus en relación con ejercicio físico extenuante. A veces arritmias, malformaciones cardíacas, disecciones arteriales, gente que tiene arterias de mala calidad y puede entrar en una disección que provoca el ictus y hasta entonces el paciente no sabía que la tenía. Eso sería como si dijéramos enfermedad de su parte. Y luego está la enfermedad de fuera, que es el tabaquismo y la droga sobre todo. Es decir, todos los años vemos bastantes ictus en gente joven, los lunes o los domingos, consecuencia de los famosos fines de semana. Por la cocaína. Exactamente, fundamentalmente por la cocaína. Marihuana también. Claro, es que la marihuana, que muchos piensan que no, también, sobre todo la cocaína. Y ahora otra vez creo que la heroína está otra vez más en forma. Y creo que hay que llamar también la atención del ictus en personas moderadamente, de una edad moderada, en torno a los 40 años, en mujeres fumadoras que toman anticonceptivos, ¿no? Esa es una asociación. La asociación mujer por eso, 35-40 años, como acabas de decir, tabaco y anticonceptivo, y si es migrañosa, o sea, mujer migrañosa con tabaco y anticonceptivo, todos vemos esto con frecuencia, que no suelen ser graves, pero ya pueden dejarte una focalidad y luego ya, pues eso, una dependencia de fármacos ya de por vida también, que tienes que tomar para hacer la prevención secundaria, y el miedo que lleva ya cada uno en el cuerpo. Porque un ictus, prácticamente hoy, tener un ictus es la primera causa para que te dé el segundo ictus. Es decir, que cuando uno tiene un ictus, decimos, ¿ha tenido usted otro antes? Pues a veces sí, porque ya eso es otro factor de riesgo. Es decir, tener un ictus ya es un factor de riesgo para el segundo. Lali, ¿cómo financiáis? Porque todo esto que vosotros estáis haciendo, y muy bien, aunque desde luego queda mucho por hacer, ¿de dónde sacáis el dinero? Bueno, pues la financiación pública que tenemos mayormente es con la Concejalía de Familia y Asuntos Sociales.
el IMAS, el Ayuntamiento de Murcia y el Servicio Murciano de Salud. Luego también tenemos financiación privada, pues lo hacemos con mercadillos solidarios, carreras también solidarias y donaciones. Y siempre se ha dicho, hay una frase que dice, ¿y quién cuida al cuidador? ¿Quién cuida a los familiares que cuidan a la persona que ha tenido el hijo? Sí, ese es el logo que está ahí detrás, ¿no? ¿Quién cuida al cuidador? ¿Eso es cómo muy lo tenéis difícil, solucionado? bueno, pero desde la asociación sí que es verdad que estamos muy pendientes del familiar, ¿no? Del cuidador en sí, porque realmente lo que es cuidar a una persona dependiente pues crea un estrés muy grande. Y a veces pues no lo pueden sobrellevar la mayoría. Entonces pues nos dedicamos a atenderlo pues psicológicamente, pues también hacemos talleres de relajación para que se estresen un poco, también le damos unas pautas a seguir, cómo cuidarlos, pero también cómo cuidarse ellos. Si no se cuida el cuidador no puede cuidar al enfermo. Entonces intentamos que esas pautas las lleven a cabo todos los familiares y de esa manera la verdad es que va funcionando bastante mejor. Quería puntualizar que existe en la Consejería de Sanidad editada una guía para el manejo del paciente y cuidadores de pacientes con ictus. Es una guía que está muy bien porque no solamente habla de la sintomatología sino de todos los cuidados que ese cuidador puede ofrecerle, aparte de todos los recursos sociales, sociosanitarios, y está muy bien. Y es bueno. Sí, nosotros también tiramos mucho de eso, ¿no? ¿Sabes? E intentamos hacer también talleres en el cual pues, le vamos enseñando cómo manejarlo en casa, cómo atenderlo, porque siempre no tienen el mismo humor. Entonces tiramos mucho de esa guía. Vamos un poquito justico de tiempo. Se me acaba de ocurrir una cosa. Pues dila, Bernardo, si se te ha ocurrido es buena. Porque el abandono de la sociedad patriarcal o matriarcal que teníamos hace 30 o 40 años, cuando el abuelo, estaban todos los hijos allí cuidando al abuelo y los nietos todos los días allí con él, ha cambiado a que ahora es el abuelo el que cuida a los nietos. Entonces, el ictus, aparte de ser una problemática personal y familiar importante, es una problemática social también importante, porque el abuelo pasa de ser el que coge al nieto del colegio o el que lo lleva al colegio, o la abuela que le hace la comida al nieto porque los padres trabajan, pasa no solamente a no hacer eso, sino que se lo tienen que hacer a él. Y eso en la familia suele ser una catástrofe, y es de un día para otro. El abuelo que hoy era capaz de todo, mañana está hemipléjico y encima no habla, y encima no traga, y está en la cama. No lo pongas tan mal. No, lo digo por la prevención, que es la realidad, la prevención, ¿no? Es que la realidad es esa, se estructura toda la familia, pero de un día para otro. Vamos a dar paso a la calle, que también quiere preguntar. Venga. ¿Cómo explicarían ellos que el ictus trabaje en distintas zonas del cuerpo? Me explico. Porque a uno solo le afecta nervios ópticos, miembros inferiores o exteriores, o ambos. Así que, debido a cuál es la arteria que se obstruye, porque todas las arterias del cerebro, cada una va a un sitio distinto y riega un territorio determinado que da lugar a unas funciones. Si uno tiene, por ejemplo, una trombosis de una arteria del hemisferio izquierdo, que el lado izquierdo del cerebro, tendrá una parálisis del lado derecho y se quedará sin habla. Si es del lado derecho, tendrá una parálisis del lado izquierdo, pero no perderá el habla. Si es de la parte posterior del cerebro, puede perder la visión, puede perder la conciencia y quedar en coma. Es decir, que la diferente sintomatología depende de las diferentes arterias. Otra pregunta. Mi pregunta va sobre si el ejercicio físico de alta intensidad puede provocar un ictus, o si tiene más riesgo de padecerlo si realiza ejercicio de alta intensidad. A ver, no es una pregunta fácil. No es fácil. O sea, el ejercicio físico moderado sabemos que está recomendado siempre, pero el ejercicio físico extenuante en pacientes que previamente no tienen, por lo menos, hecho un estudio clínico básico, como puede ser una exploración física y un electrocardiograma, puede que manifieste el ejercicio físico extenuante
un ictus debido, como comenté antes, a que el paciente tenga sobre todo una cardiopatía congénita asintomática que puede aparecer durante el ejercicio extenuante. O, por ejemplo, no hemos comentado nada de un tipo de ictus que es la hemorragia subaracnoidea, que es un ictus muy grave debido a la rotura de un aneurisma cerebral, y se sabe que el ejercicio extenuante favorecido por la hipertensión arterial puede provocar la rotura de un aneurisma. Me parece bien la puntualización, pero que eso, hace siempre ejercicio muy intenso, ejercicio extenuante, porque si no la gente se agarra un clavo ardiente y dice, con lo que han dicho no me muevo. No, exactamente, no. El ejercicio hay que hacer. Alicia, una pregunta que creo interesante. Una persona está en su casa, tiene un déficit motor, tiene una hemiplegia, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo hay que continuar la rehabilitación? ¿Hasta cuánto tiempo la rehabilitación es efectiva? Bueno, el paciente, cuando el equipo se reúne para diseñar el tratamiento que va a llevar, ¿no? Nosotros trabajamos por objetivos que nos planteamos a corto o largo plazo para conseguir con este paciente. Entonces, generalmente cuando esos objetivos que nos hemos planteado ya se van consiguiendo y clínicamente ya el paciente va siendo estable, la doctora, generalmente las rehabilitadoras, le dan el alta lo que es en fisioterapia en el punto de vista motor, en el punto de logopedia. Claro. En el caso de que haya afectado, en el caso de fisioterapia, que es el que más conozco yo, ¿no? Entonces, una vez que el paciente ya ha terminado, pues se le dan esos objetivos. ¿Cuánto puede ser? Puede pasar a los 6 meses, puede pasar a los 9 meses, al año. Todo depende un poquito de los objetivos. Si poquito a poco vamos teniendo objetivos, nosotros seguimos. Si hay un momento que se estabiliza durante efectivamente, un periodo, entonces ya se decide la no doctora. paran de decirme que estamos casi fuera de tiempo. Bernardo, muy rápidamente, pero el AIT, el accidente isquémico transitorio, danos 3 pinceladas. El ataque isquémico transitorio es exactamente igual que un ictus, pero que desaparece en alrededor de 1 hora. Antes se decía que hasta 24 horas, pero alrededor de 1 hora. El peligro del AIT, que el paciente que sufre un AIT, como se le ha pasado, no consulta al médico. Error. Porque, aunque no sea una urgencia médica al pasarse, puesto que ya no hay que salvar tejido, porque significa que ese pequeño trombo se ha disuelto por sí mismo, y entonces no hay una lesión establecida en el cerebro, pero significa que es la llamada a un ictus posterior. De tal manera que quiero recordar así de memoria que hasta un 15% de la AIT en las primeras 2 a 4 semanas dan lugar a un ictus. Luego el paciente que tenga una AIT tiene que llamar exactamente igual al 112, aunque se le pasen los síntomas que el que ha tenido un ictus. Entonces, no va a ser un código ictus, pero va a tener que ir al hospital a una valoración. Vale, ese mensaje es fundamental. Exactamente. Bueno, como estamos en los 5 últimos minutos, yo os voy a permitir que digáis lo que queráis más importante. Lo que vosotros penséis que no hemos dejado, porque realmente no nos ha dado tiempo a todo. Ya. Pues empiezo yo con la prevención. Para mí lo más importante son las medidas preventivas, el buen control de la hipertensión, el dejar de fumar, porque triplica las posibilidades de un ictus, el llevar un buen control de su diabetes, el hacer ejercicio para evitar el sobrepeso y la obesidad. Todo esto va a contribuir a que esos factores de riesgo estén controlados y retrasen o incluso impidan la aparición de un ictus. De ahí la importancia de que los pacientes acudan a sus controles, a sus revisiones, tengan adherencia a los tratamientos, aunque los controles sean buenos, después de los mismos, porque eso le va a garantizar pues que una enfermedad o un síndrome, como decía Bernardo, que puede hacer tanto daño al cerebro, pues se pueda evitar. Muy bien. Lali. Pues yo financiación para poder tener una continuidad de las terapias para estas personas y sensibilización social. Social. Alicia. Pues yo remarco la importancia del trabajo en equipo, de que somos un equipo de diversos profesionales y la importancia también de intentar por parte del paciente estar motivado y venir con muchas ganas, porque es verdad que vamos a hacer muchas cosas, pero se le va a sacar mucho partido, entonces la motivación es fundamental. ¿Y Bernardo? Tiempo. O sea, rapidez. Me han quitado cosas. Lo del equipo multidisciplinar me lo ha quitado Alicia y lo de la prevención me lo ha quitado Ángeles. Pero entonces me queda el tiempo. O sea, conocer los síntomas, conocerlos en la población cada vez más, saber que el ictus es una enfermedad de personas mayores, saber que esto no da habitualmente en gente joven, conocerlo a la población, conocerlo a los familiares, no abandonar a los abuelos, porque nos pasa muchas veces que el abuelo vive solo y cuando el abuelo lleva 12 o 14 horas sin saber nada de él, entonces
el vecino o el hijo abre la puerta, entonces está el abuelo en el suelo hemipléjico 12 horas, que eso ya no tiene tratamiento, y que luego la cadena funcione. La cadena, el médico de urgencia hospitalaria, el neurólogo de guardia, el médico de la puerta de urgencia, que lo tiene claro también, y esto es transmisión, educación. Y seguimiento después. Eso es. Bueno, Ya lo ha dicho eso, Alicia. Creo que ha sido un programa realmente muy interesante, creo también que ha sido bastante útil para la población en general. No voy a insistir en nada más porque ellos lo han dicho perfectamente todo. Desear que os haya gustado el programa, saber que en el siguiente vamos a hablar de la cefalea en general y de la migraña en particular, y como algunas veces al terminar el programa digo una frase, en este caso la voy a repetir: vive y deja vivir, porque yo creo que esto sí que va a ayudar a prevenir el ictus también.